Te damos la bienvenida a De Memoria, un espacio para conocer la historia de nuestro municipio y reconocer el talento de los caldeños en música y literatura. Disfruta de este espacio y comparte esta transmisión para llegar a más hogares, porque el arte y la cultura son nuestro propósito. Este programa se realiza cumpliendo con las normas de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19. Las personas que en él participan han realizado previamente los protocolos de desinfección con el lavado de manos, la aplicación de alcohol en los instrumentos utilizados y el uso del tapabocas, el cual no se usará durante la transmisión para permitir la buena calidad del sonido. Los invitamos a implementar las prácticas responsables de autocuidado y protección. Buenas tardes, bienvenidos a De Memoria, nuevamente en casa, y esta vez nos acompaña Gabriel Arango. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Kennedy. Vamos a hablar de todo tu proceso como músico, Gabriel, y cómo ese proceso como músico deriva finalmente en este espacio en el que estamos, en la Corchea Negra. Contanos cómo empezás en el mundo de la música. Pues en alguna medida vino de familia. A mi mamá le interesó en algún momento de su vida, estando yo muy chiqui, aprender a tocar teclado y pues eso me conectó como con ella, con la música y con muchas músicas. Entonces desde ahí ya empecé como a presionar esas teclitas, a entender que habían unos sonidos y a intentar copiarlos, ver qué le enseñaban a ella y qué podía absorber yo. Y ya después tener una guitarra y empezar a escuchar música
y empezar como a entender que eso que empezó con la familia realmente me iba a tocar profundamente la vida. ¿Cómo llega la guitarra? ¿Cómo llega la interpretación de la guitarra a tu vida? Pues porque era como lo más asequible. Entonces era pues asequible tener una guitarra acústica y recibir clases de un profesor. Entonces sí había como cierta asequibilidad al asunto y fue una experiencia muy bonita porque también pues aprendí un montón de cosas de la música, de nuestras músicas, que eso ha sido pues como algo que he valorado muchísimo. Tener una mirada más allá del rock, también entender mucho lo que pasa con nuestras músicas. Y el bajo es creo que el instrumento y el elemento más característico en la historia de tu interpretación musical. Sí, yo creo que también desde niño como que esas frecuencias que generaba el piano por acá en la mano izquierda, lo que sentía de las músicas también como desde el peso, no desde el virtuosismo, sino como desde el peso y la potencia de la música, me llevó a ir buscando como ese instrumento hasta que alguna vez lo escuché en vivo y wow, me sonó maravilloso y fue como algo muy que se ha mantenido toda la vida, pues como desde mi primer bajo hasta el último que he tenido, todavía siento como ese amor filial y los abrazo y bueno, y me han dado como un montón de cosas bonitas cada uno de los bajos que he tenido. La radio, hablábamos ahora tras de cámaras sobre la radio y la importancia que tuvo la radio en esa formación musical tuya. Contanos un poquito al respecto. Claro, es que yo creo que desde la crianza pues uno escucha es la música de los papás y la música que ellos prefieren cuando uno empieza a crecer no es la que generalmente uno prefiere. Entonces como en esa búsqueda en el dial siempre he estado cerquita a un radio, siempre me ha gustado mucho como ese lenguaje sonoro, en esa búsqueda alguna vez me encontré una emisora en AM que se llamaba Radio Disco ZH, que ponía mucho material de vieja guardia, ponía AC/DC, Iron Maiden, rock pesado y eso pues como que era increíble. De hecho, por las noches me trasnochaba esperando que pusieran una canción que ponían 5 minutos antes de la medianoche, que es una canción de Iron Maiden, porque me parecía como maravilloso que esa música pudiera ser tan compleja como las otras músicas que yo había conocido y que además tuviera también como esa intensidad, esa fuerza. Obviamente casi que todo era en inglés, pero me transmitían como esa fuerza toda primaria que justo uno en la adolescencia está buscando para expresarse. Y la patineta, que es otro elemento importante. Pues que es una historia muy particular porque yo hice la primera comunión y eso es como unos regalos, un billete y yo no sé qué, y yo lo primero que hice fue salir para el golazo porque había visto una patineta y comprarme una patineta y inmediatamente eso cambia la perspectiva porque pues la patineta hay que vivirla en la calle, eso no se puede jugar con amigos, no, es un asunto como muy individualista, muy creativo, eran otros tiempos y era muy bacano pues como esa relación nueva con la calle que uno no había tenido. Y el skate y el rock. Son cosas que, pensándolo muy bien, siempre han estado juntas, hacen parte como de esa cultura que rompe un montón de paradigmas, porque pues los dos están diseñados para nuevas generaciones y son contestatarios, porque salir a rodar, salir a saltarse algo es un poco contestatario con el hábito de caminar. Y como cultura, pues los videos de skate, las revistas de skate hablaban de música, entonces uno ya empezó a encontrar como un nicho ahí donde la gente con la que uno patinaba consumía música similar a la que uno estaba escuchando y entonces venga yo le ruedo este casete, venga yo le ruedo este vinilo, vamos para mi casa a escuchar música. Entonces esas dos cosas, ¿cierto?, fueron como muy formativas en ese momento y
y muy divertidas por encima de cualquier cosa. ¿Y cómo era esa escena musical tuya, pues en tu época, o sea, al inicio? Es que cuando hablas de mi época me siento como un dinosaurio. Bueno, hablamos de mitades de los 80s y todos sabemos que era un país sumamente convulsionado, prácticamente en una guerra civil. Entonces, las expresiones que venían tanto por la patineta como por la música, localmente habían adoptado una narrativa que hablaba de lo que le pasaba a los jóvenes en la ciudad, de cómo vivían la ciudad, de cómo se acercaban al mundo que los golpeaba, porque ser joven era un delito, ¿cierto? Habían toques de queda para los jóvenes, había mucha persecución a quien pensaba distinto, se formalizó todo ese asunto del dinero fácil, entonces eso se llevó muchas vidas y muchas mentes, y pues un chico que tocaba un instrumento, un chico que montaba en patineta, no precisamente estaba pensando en el poder, en el dinero, en ese tipo de asuntos. Entonces también era como una acción de resistencia, en cierta medida, entender que nuestro rock se transformó con todos estos eventos que sucedían a los jóvenes y que había la necesidad de gritarlos a pulmón. Y aunque los parches, las notas, los encuentros en las terrazas eran pequeños, eran muy significativos, ¿cierto? Había como una comunión entre lo que se decía y lo que se vivía. No había como una industria alrededor que estuviera impostando la actitud de los jóvenes. Había una necesidad de decir muchas cosas, de que los discos fueran fuertes desde el material gráfico hasta la última canción, que la gente compusiera con los recursos que tenía. No habían instrumentos, las baterías se hacían de formas artesanales, los instrumentos eran artesanales, pero había una necesidad enorme de relatar la historia, y es lo que hoy en día se ha empezado a evidenciar mucho en la literatura, en la ciudad. Se ha vuelto importante también para reconstruir todo ese tejido social. Saciar y pude más y tuve más. Allí mi hambre quise saciar y tuve más y pude más. Allí mi hambre pude saciar. Pasado
Gabriel, hablanos de esto, un archivo valiosísimo que tenés acá, de todo lo que has hecho a lo largo de tu vida. Contanos un poco de qué tenemos acá y cómo trabaja tu memoria volviendo a mirar estos carteles. Ahí hay unos episodios de la vida muy significativos. El primero, que tuvo ya como una incidencia bastante fuerte en mi vida como músico, es Suburbia. Suburbia era en su momento una de las, podríamos decir, 3 mejores bandas de la ciudad. Y era una banda que para el momento en el que estaba el rock de Medellín tenía una visión muy amplia de la música. Y fue, casi siempre mis historias con las bandas han sido muy simpáticas. Ellos se quedaron sin bajista, citaron una audición, yo fui con Mauricio, otro amigo de acá de Caldas, los dos hicimos la audición, y Mauro pues finalmente, por no sé qué razones, pues no quedó en la banda. Yo nunca indagué sobre eso, y yo quedé en la banda estando muy chico, tocando con gente ya adulta, gente que tenía hijos, gente que tenía carreras. Entonces fue como entrar a una banda con muy buen nivel, que tocaba en el Carlos Viejo, que tocaba en festivales grandes, que era invitado por Confama, por Confenalco, que era una banda con mucho reconocimiento en la ciudad. Empezar a tocar con ellos fue como una oportunidad única en la vida, porque me enseñaron de otras músicas que quizás yo todavía no conocía tan bien, del ska, del reggae, del soul, del jazz, de la salsa, ¿cierto? Uno venía como con una formación muy rockera o muy de las culturas de los padres, con estos manes en la mente, ¡pum! Entonces fue como muy chévere, y fue una banda con la que pasaron cosas muy interesantes, de tocar en lugares muy bonitos, de tener públicos muy grandes a una edad muy temprana, de funcionar bien como banda. Ese fue como el primer evento así importante, pues, muy chévere. Por acá bueno, por acá hay otro afiche. Fue, sí, cierto, esa posibilidad de tocar en parques, en bares, que como habitante de Caldas, pues acá nunca había tenido como esa posibilidad. Entonces fue algo chévere. Y de entender mucho de lo que más adelante me iba a servir, de administración y de rigurosidad y de disciplina. O sea, yo, por ejemplo, siendo el más chiqui de la banda, siendo menor de 20 años, yo administraba los dineros que entraban a la banda, hacía las compras de la banda, llevaba un registro en un cuaderno de qué entraba, qué salía, cómo entraba, cómo salía, intentando como lograr que la banda fuese autosostenible, y lo logramos, ¿cierto? Fue una cosa súper bacana porque compramos la consola para las voces, arreglamos amplis, comprábamos periódicamente cuerdas para los músicos, que un micrófono, que algo se reventaba, algo se rompía, había una plata como para reponer el asunto. Entonces también era como entender que, bueno, en alguna medida esto es un camino, por lo menos desde la autogestión para la autogestión, para mantener vivos los proyectos musicales. Finalmente terminamos ensayando acá en Caldas, rentamos un cuarto en una escuela de música de Rodrigo Morales, y ahí pasaron también cosas muy interesantes, pues. Te lo mereces, tú lo has pedido, en este honor es ser un
cuándo llega? Fue como un tránsito inmediato entre una banda y la otra. Suburbia paró un tiempo y se reconstituyó en Los Insectos, y yo estaba pues muy activo como en la escena, yendo a muchos conciertos y siendo amigo de mucha gente, y un amigo, Alejo Manicomio, me dijo: parce, los de Ira están buscando bajista, este es el teléfono de Viola. Yo cogí el teléfono, llamé, me dijo: vea, nosotros estamos ubicados en San Juan, por este lado, cogí un bus, me fui, toqué la puerta, ¿quién? Yo. Hablamos un ratico, me mostraron unas canciones, las montamos fácil y empezamos a tocar. Y con ellos fueron 9 años, varios tours nacionales e internacionales, varios discos, y aún hoy en día se están pensando cosas como de esa época con la banda, se tiene una muy buena relación. Pues realmente sí fue como un lugar donde todo se volvió en serio. Ese trío entendió que trabajando duro en lo musical y en lo logístico se podían lograr cosas interesantes. Entonces todo empezaba por la labor creativa, componer, arreglar, proponer, y como que cada cosa va generando una nueva, ¿cierto? Después de que tenés un disco, lo tenés que lanzar, lo tenés que sustentar en vivo, tenés que llegar a la mayor cantidad de auditorio. Entonces, bueno, las radios universitarias, el circuito independiente. O sea, si hay algo que siempre he amado y que siempre voy a amar, es como el circuito independiente. Y eso fue haciendo crecer la banda hasta ser invitados a tocar por fuera del país en varios lugares, algunos que son como hitos. Tocar en CBGB, por ejemplo, que es el templo, o fue el templo donde se desarrolló el punk en Estados Unidos. Tocar en el Gilman en Berkeley, que es donde nacieron la mayoría de mis bandas favoritas. Tocar en lugares muy reconocidos de la escena de los surferos, tocar en centros comunitarios, tocar en bares pequeños. O sea, con esa banda tuvo un circuito muy interesante, y lo sigue teniendo. Pues ellos sí los admiro y los quiero mucho porque han sido persistentes durante muchísimo tiempo. Yo igual tenía que resolver otras cosas en la vida, y es como lo natural, uno va y viene también. Long life to New York. Viva New York, viva Colombia. Gracias. Ay, gracias por venir a CBGB. Gracias al Gaby y a toda la gente que está aquí presente esta noche. CBGB era un bar en Nueva York donde por más de 30 años se hicieron shows de punk. Era un bar que se inició por allá en los finales de los 60. La sigla significaba Country Blues and Grass Blues, cosa que después no fue así, porque después fue un bar de punk. Era un lugar ubicado en Manhattan, en 315 Bowery. En la fachada había una sombrilla blanca que decía CBGB and Onfu y 2 vitrinas. Fue un bar muy antiguo que empezó para albergar ahí artistas, pero nunca para albergar pues galladas de punkeros ni bandas de punk. Cuando uno encontraba un corredor central largo, y a la derecha había una barra y a la izquierda el salón para que la gente viera las bandas. Más adelante una pista como de pogo y la tarima, una tarima muy destruida con una moqueta manchada, quemada, sucia. Detrás de la tarima había unos camerinos con unos sofás todos rotos y unas escalas para bajar al sótano. En el sótano estaban los baños llenos de calcomanía, de grafitis, de afiches. Los Ramones dejaron tocar una vez y hasta ahí fue Country Blues and Grass Blues. De ahí en adelante se convirtió en el sitio oficial del punk de New York y en uno de los bares más emblemáticos a nivel mundial.
El Agente de la Luna y Altavoz. Háblanos de eso. Bueno, El Agente de la Luna fue un momento muy raro como de la escena. Muchas bandas empezaron a desvincularse de tocar tan fuerte y empezaron a explorar en el ska, en el ska jazz, en el reggae, otras sonoridades. Entonces eso permitió enriquecer mucho el color de la ciudad con respecto a las músicas. Seguían siendo las narrativas rebeldes, pero ya empezaron como a generarse otras cosas. Y fue una banda muy referente como de toda esa cultura que ahora es muy fuerte. Tuvimos muchísimo apoyo en Caldas, muchísimo. Habíamos 2 músicos de acá de Caldas, Felipe Correa y yo. Después entró Miguel, que hoy actualmente toca en La Furrusca, y tuvimos un apoyo muy teso del público y una adopción muy bonita de la Casa de la Cultura de acá, ¿cierto? Semanalmente nos facilitaban un espacio para poder ensayar, entonces ensayábamos en un auditorio con buen sonido. Ahí produjimos muchísimas cosas, avanzamos mucho en producir un show, que eran cosas que apenas estábamos entendiendo, como, hey, mira, estamos ensayando en una tarima, ubicate vos allí, vos acá, vamos a hacer estos movimientos, vamos a coreografiar esto. Fue un ejercicio muy bacano y fue una banda muy apreciada. Y muchos, pues, hablamos mucho, seguimos siendo muy amigos y cada rato pensamos en reconstituirla, pero la mayoría de los integrantes están por fuera del país, entonces se ha tornado difícil, pero es un pendiente y sabemos que influenciamos muchísima gente con ese proyecto, pues sin quererlo, sin saberlo, mostramos un camino que junto con Coffee Makers, junto con Nicky Town, un camino muy próspero actualmente en la ciudad. Y en las calles, cuando cae la tarde, inspirados en el espíritu hoy, sigue su lucha y rebeldía, caminando en la ciudad o afuera de algún bar. Mira la luna que arriba está. En sus manos, la revolución y larga vida el grito skinhead, skinhead. La revolución y larga vida el grito skinhead. Alma, todos unidos gritando ¡hoy! Y allá afuera en la escalera del bar veo unos rudos bailando ska. 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 Ska, ska, ska.
Bueno, con El Agente de la Luna no tuve como la oportunidad del cruce con Altavoz. Sí recuerdo que con Ira tocamos en el primer Altavoz. Y fue muy chévere ese ejercicio de la Macarena porque fue un caos. Por ahí hay videos bacanos. La gente se tiró, literalmente, cuando Ira empezó a tocar. Fue un caos muy bacano porque se pudo controlar. Pues fue un caos intenso, pero controlable, pero manejable. Y con Altavoz pues he tenido la oportunidad de trabajar muchos años, de ser curador, de estar en asistencia de producción, de haber tocado en las eliminatorias, en las audiciones, de haber estado en el internacional por proceso y como invitado. Y es un festival que valoro mucho porque desde el principio han sido amigos míos los que han estado como haciendo crecer eso, que era un sueño para nosotros. Uno acá no se imaginaba que iban a pasar tantas cosas con el rock. Yo por lo menos de cuando empezamos a tocar y cuando teníamos bandas más o menos sólidas, nosotros jamás creímos que íbamos a poder ver los artistas que hemos visto en la ciudad de forma paga o gratuita. Y eso se ha dado precisamente porque el rock de Medellín se ha hecho fuerte internacionalmente. Si hablamos del metal de Medellín, es referente para el metal más importante en el mundo. Si hablamos del punk, el punk Medallo es un referente para todo el punk del mundo. Y ahora con toda esta onda del ska, el reggae, el hip hop, también nos estamos volviendo en un referente internacional. O sea, lo que acá abunda es calidad y lo que ha empujado mucho que todo eso pase también es como que hay que tomar otras alternativas en la vida, pues que no todos los paisas somos iguales, que no toda la gente en Medellín piensa de la misma forma y la música ha evidenciado mucho eso. ¿Y ahora en qué proyecto estás? Ahorita estoy con unos vagabundos, estamos terminando lo que sería para la banda el tercer disco, para mí con la banda ya sería el segundo disco, estamos produciendo de forma independiente, autogestionada, hemos hecho casi todo acá. Y vamos bien como con ese disco, vamos muy claros en lo que queremos hacer y muy consagrados a hacerlo. Está tocando otro chico acá de Caldas, Daniel Guzmán, que es, mis respetos, es un genio ese zurdito. Que aprender, tenía mucho que desaprender. Se cansó de estar entretenido y apagó la pantalla del televisor. Cuando de su mente silenció la idiota voz de J. Mario, en su interior escuchó sus propios pensamientos. Esclavo de la novedad, adicto al entretenimiento, hedonista social, 0.001 en el rating. Mujeres como objetos y se cansó de mafiosos como héroes y se cansó de a los profetas de la porno miseria y se cansó de diciéndoles qué pensar y se cansó de personas como clientes y se cansó de políticos como héroes y se cansó de a los profetas de las televentas y se cansó de diciéndoles qué comprar. Tenía mucho
desde allí pudo pensar. Se cansó del pensamiento dirigido, dudó del discurso oficial, pudo romper sus cadenas y al fin gritó libertad. Y se cansó de mujeres como objetos, y se cansó de mafiosos como héroes, y se cansó de a los profetas de la porno miseria, y se cansó de diciéndoles qué pensar, y se cansó de personas como clientes, y se cansó de políticos como héroes, y se cansó de a los profetas de las televentas, y se cansó de diciéndoles qué comprar. Y bueno, y han habido otros proyectos acá en Caldas. La Lunar también fue un proyecto sumamente interesante. Es un proyecto que cada vez es más valorado, que en su momento fue bastante extraño para mucha gente, pero cada vez es más valorado. Sentimos como que estábamos haciendo un poquito las cosas medio adelantados, pero es un proyecto que cada vez toma más valor porque fue un proyecto muy arriesgado en su momento.
corchea? ¿Cómo llega? Pues la corchea llega acá como una consecuencia de todo lo anterior. Durante mucho tiempo trabajé para otros estudios, haciendo producción o postproducción. Ensayé en cuanto ensayadero ha existido. Y siempre había como ese reto de construir un lugar asequible y cercano acá en Caldas. Me refiero a asequible, es que no tengas que pagar pasajes para irte a ensayar a Medellín, y cercano es poderle brindar a mis amigos de acá, porque realmente todos son mis amigos, un laboratorio social donde además de hacer música podamos hablar de muchas otras cosas. Y eso pasa en la Corchea Negra. O sea, la Corchea Negra no es solamente una sala de ensayos donde la gente llega, ensaya y se va, no, es un espacio para tomarse un café, para relatar cosas, para pensarnos las bandas, para apoyarnos entre todos nosotros, para de la experiencia de cada uno de los músicos de Caldas fortalecer todos los procesos. Se ha vuelto como sí, un laboratorio social donde pasan muchas cosas y donde van a pasar muchas más. Ahorita estamos atravesando, pues, como obviamente esta pandemia nos ha hecho a todos pasar unos momentos duros, pero vamos a salir adelante. Los músicos de Caldas, Gabriel, vos siendo músico, ¿cómo ves ahora y cómo estando en Medellín veías ese proceso que no estaba tan apartado de tu proceso? Eran otros géneros distintos, pero ha habido una historia musical en Caldas de la que has hecho parte también, y cómo ves esos músicos de ahora y esos músicos que tocan la puerta de la Corchea para hacer ese intercambio con vos. Bueno, pues mencionar que Caldas queda cerca de la ciudad, pero sigue teniendo como esa limitante del transporte y bueno, un montón de cosas. Eso ha logrado que las bandas de acá crezcan juntas. Eso es una condición fundamental para entender la evolución de los proyectos. Y por otro lado, que desde las distintas iniciativas que han tenido las entidades, hablemos de Casa de la Cultura, de escuelas de música, han formado una cantidad de muy buenos músicos y muy buenos seres humanos. Y eso ha posibilitado que seamos uno de los municipios, porque esto ya es algo que se ha analizado como en varias conversaciones con curadores o con directores de festivales, uno de los municipios de Colombia que tiene mayor densidad de músicos por habitantes, ¿cierto? Y de músicos que están haciendo cosas importantes, de bandas que se presentan ya en otros países, que tienen miles de reproducciones en las distintas plataformas, que son respetados y valorados, que vos vas a cualquier lugar y hablas de Caldas y la gente ya te relaciona con varias bandas de varios géneros. Y obviamente ha habido una historia acá, desde los 80s han habido músicos, por ejemplo, podría citar a Edilberto, de Silent Scream, que es un músico que a finales de los 80s, principios de los 90s, sus discos ya estaban siendo prensados en Grecia, ¿cierto? A Iván, a Mauricio, a Héctor, de esa primera generación del punk rock, que sus discos también son mundialmente conocidos, con Crimen Impune, con BCN. Siempre ha habido una raíz, ¿cierto? Y siempre ha producido, que es una cosa que es fundamental. Los proyectos se hacen visibles cuando se constituyen en un disco, cuando se constituyen en algo que es perecedero, ¿cierto? Y que se convierte en un legado, que vos pillás, hay discos de, yo en estos días averiguando, la placa de Ataque de Sonido de Edilberto cuesta 900 euros, ¿cierto? Entonces, si seguimos en esta misma dinámica, si todos estos procesos se cuidan, se preservan, se cuentan, se apoyan, esto va a estar pasando dentro de 20 años con las bandas de hoy en día. Yo he creído que las cosas en nuestro contexto para que maduren se demoran décadas, pero cuando se maduran bien.
Entonces es también como Caldas va a permitir que esa persistencia se dé. Agua María por la palabra viva de la mujer latina libre y en movimiento. Agua María por la selva nativa, libre de extractivismo. Agua María por la sabiduría de la mujer nativa, viva y en territorio. Agua María por la selva nativa, libre de extractivismo. Agua María por la palabra viva de la mujer latina libre y en movimiento. Agua María por la selva nativa, libre de extractivismo. Agua María por la sabiduría de la mujer nativa, viva y en territorio. Agua María por la selva nativa, libre de extractivismo. La 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 la. Lo que todos esperamos, yo sé que lo que todos esperamos es que esa mirada a la cultura como reconstructora de los tejidos sociales, como potencializador de tantas cosas importantes en nosotros los humanos, se dé de una forma consecuente, más allá solo de eventos, ¿cierto? Que se construyan como otras miradas desde la curaduría, desde la generación de contenidos, desde el apoyo a procesos que están arrancando. Acá, por ejemplo, en La Corchea están arrancando muchos procesos y todavía no han encontrado como ese camino para decir, bueno, yo voy a ser dentro de 5 años como esta banda que ya es tan reconocida y que ya por ser reconocida cuenta con el apoyo institucional. Entonces sí, también hay que empezar a mirar desde la base y pues no perder la esperanza. Lo que pasa es que, cierto, sabemos que lo institucional está mediado por lo político y que de eso también dependen los recursos. La autogestión, ahora lo mencionaste. ¿Cómo enseñar o cómo es tu participación más bien en educar a estas bandas que vienen acá a La Corchea para que busquen también su soporte a través no solo de lo institucional, sino que ha sido bien importante, lo has mencionado a lo largo de esta entrevista, bien importante la autogestión para que las bandas tengan una historia duradera en el tiempo? Pues es que la autogestión es como una práctica de vida, ¿sí? Es entender que hay que maximizar los recursos que se tengan, es entender que el hazlo tú mismo, que es una filosofía que viene con el punk, con el reggae, con el ska, con los sound system, con el hip hop, incluso con el metal. Hay que mantenerla viva porque es lo que le ha dado identidad a la música, ¿cierto? Ha permitido que la música no se contamine solo de la industria o, como lo decís vos, solo de el apoyo institucional que a veces termina siendo asistencialista. La actitud es la autogestión como un modelo para hacer avanzar los proyectos con lo que se cuenta. Listo, no tengo con qué pagar para sacar la carátula, aprendamos a hacer serigrafía y busquemos como otras formas de difusión. Entendamos que la independencia es fundamental, que estas músicas funcionan bien en los contextos universitarios, que pertenecen a la radio pública, que nos pueden ayudar a hacer crecer los proyectos. Creo que ese chip de la búsqueda de alternativas es global, ¿cierto? Porque la mayoría de las bandas que nos gustan a nosotros tuvieron ese chip en su momento, ¿cierto? No, los productores no aparecen por arte de magia, o los managers, los
No, eso no aparece por arte de magia. Hay que fortalecer procesos desde la independencia e igual como ciudadanos tenemos derecho a optar por los recursos públicos, porque si vos compras un bajo estás pagando impuestos, por la luz que te estás gastando estás pagando impuestos, por respirar estás pagando impuestos, literalmente. Entonces también, paralelamente a la autogestión hay que exigir, y tenemos derechos y es cuestión de entender cómo se exigen los derechos. Gabriel, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación esta tarde a acompañarnos en De Memoria y muchos éxitos en todo lo que estás emprendiendo y que siga adelante todos tus proyectos, que la Corchea crezca y que la pandemia no sea una razón para que este proyecto, que es un proyecto de vida, siga adelante, hermano. Gracias, Kennedy, y gracias a todo lo que está pasando en la Casa de la Cultura, y ojalá puedan pasar todas las cosas que nos estamos soñando. Vale, y a ustedes los esperamos en 8 días en De Memoria con músicas de Caldas para el mundo. De tu poder y oprimir al indefenso con una falsa autoridad que se sale de tus manos, que se sale de tus manos, por andar vestido con el disfraz de la corrupción. Leyes que vienen, leyes que se van, nunca se hacen utilizar porque provocan miedo a la humanidad. A la humanidad. Lo que se sabe es que existe un castigo para abuso de tu autoridad. Autoridad, autoridad, una autodestrucción para la humanidad. Autoridad, autoridad, de abusos e injusticias yo no quiero saber más. Autoridad, autoridad, brutalidad policial. Leyes que vienen, leyes que se van, nunca se hacen utilizar
que vienen, leyes que se van, nunca se hacen utilizar, porque provocan miedo a la humanidad. A la humanidad. Lo que se sabe es que existe un castigo para abuso de tu autoridad. Gracias por acompañarnos y a todas las personas que hicieron posible esta transmisión. Recuerda que hay programación todos los días desde las 3 de la tarde por el Facebook de la Casa de la Cultura de Caldas, porque el arte y la cultura son nuestro propósito.